Y ocupas tenemos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Mara. Qué linda tarde hoy, ¿eh? Hoy sí que es una tarde otoñal, fresquita. Por suerte la lluvia cesó un poquito. Esperemos que por un tiempito largo. Sí, Ya estábamos. Más que otoñal, el frito de ayer parecía instalarse el invierno. Tremendo, digo, ¿eh? sí, así es. ¿Cómo estás, Lena? Bien, Marce, ¿vos? Bien, ¿cómo fue tu semana? Bien, fría, tranquila. Fría, tranquila, pero bueno, tratando de, creo que tolerar el clima frío que se vive en bastantes ámbitos. Sí, es verdad, ¿no? es verdad. Con un montón de noticias que te congelan, te dejan realmente congelado. Tal cual. Por ejemplo, ¿alguna que te haya llamado la atención en la semana? Algo que fue impactante y que hace pensar que lamentablemente no está, digamos, enterrado, sino que revive esta idea de la discriminación y el antisemitismo, es lo que ocurrió con la docente de Historia y Construcción de la Ciudadanía, nada bueno, más y nada menos. Me quedo más tranquilo. Denise Boquos, que defendió a Hitler en su clase de historia en el aula, dijo que no era tan demonio como algunos dicen y además justificó el odio a los judíos. Habría que escuchar realmente todo el audio, que dura unos 9 minutos, ver el video. Es realmente repudiante. Es una cosa increíble la convicción y la firmeza con la que le baja a sus alumnos, que si bien ha existido, porque digamos muy sarcásticamente dice que sí, que fue terrible la masacre que hubo, que no, ella no desconoce que murió mucha gente, sí, muchas, 6 millones, pero bueno. También hay que reconocer que Hitler hizo cosas buenas, entonces se la pasó reivindicándolo durante toda una clase y justificando la discriminación y el odio que hay contra la comunidad. Tremendo. Tengo entendido que daba clases en varias escuelas. Exactamente. Ajá. Te cuento que, bueno, obviamente esto llegó al INADI, quien la denuncia por violar la ley 23.592 sobre actos discriminatorios, fundamentalmente en el artículo 3, que dice: serán reprimidos los que participaren en una organización o realizaren propaganda basadas en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. Vos preguntabas dónde trabaja. La mujer se desempeña como docente de Historia y Construcción de la Ciudadanía en las escuelas Jesús Maestro y en Santa Magdalena Sofía Barat, una de Morón y la otra de Castelar. A partir del video que se viralizó, en el que aparece reivindicando a Hitler, ambas instituciones ya la separaron del cargo. Y ella, mientras tanto, se encuentra recluida sin haber expresado nada. Ninguna opinión. Tremendo. El INADI, obviamente, una vez que se produce este acontecimiento, el INADI comienza una investigación, claro, no solamente, digamos, de la persona, sino de su entorno y actividades, y resulta que se han filtrado imágenes en donde ella se encuentra en un show erótico, disfrazada. O sea que esa es una segunda actividad, sería. Sería un poquito extra, me parece. Vamos a suponer que unos manguitos más. Pero no, esto no sería una cuestión claro, ni seríamos quienes para enjuiciar sus actividades íntimas. Claro. El tema es que estaba disfrazada con cruces esvásticas ensangrentadas y realizando un saludo nazi con su brazo derecho extendido, con lo cual algo de eso reafirma con los hechos que hacía shows eróticos con esvásticas. Claro. Eso, digamos, un poco en la línea de lo que hacía, pues lo que hacía erótico, como sea, no importa, pero digo, hace como demasiada apología de la cosa, absolutamente, ¿no? Totalmente repudiable. Si fuera en Europa estaba presa. Y sí. Estaba también incluida en grupos sobre nazismo. Bueno, completita entonces fue congruente siempre con todo. Cuando empezaron a investigar se dieron cuenta de que... ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. ¿Todo bien? ¿Cómo fue tu semana?
Bien, se me pasó bastante rápido. ¿Sí? La verdad que, a diferencia de las semanas anteriores, no sé si habrá sido por el clima o qué, pero bastante rápido, bien. Bueno. Un poco de frío ahora, pero... ¿Algo que haya pasado, que te haya llamado la atención, que quieras comentar? No, bueno, estas informaciones que tenemos, tanto esto que comentó Elena, como la parte de la economía, y estas noticias que recibimos de psicología también. Tremendo. La verdad que se va sumando todo. Tremendo. Pero bueno. Sí, tal cual. Bueno, Chave, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, contenta acá, más abuela. Así que, bien. Y también impactada con todas las noticias que nos llegan. Es demasiado, es como que uno no puede terminar de procesar lo que va pasando y otra vez viene una bomba y otra, sí. Es imposible. Tremendo. Y hay cosas que realmente que creemos, se está discutiendo la ley de despenalización del aborto por un lado, la lucha de la mujer, ¿no? Y hay cosas de avanzada, y de pronto escuchar que ayer Julieta Díaz, esta actriz, sí, subió a la red la foto de un afiche que habían subido en el colegio de su nena. ¿Sí? En el cartel decía, sí, recordá que si sos nena podés jugar al fútbol, al básquet, al rugby, podés luchar, te pueden gustar los superhéroes varones. Si sos nenes podés jugar con muñecas, tener el pelo largo, usar vincha, teñirte el pelo, usar collares y bailar. Hasta ahí, bárbaro. Bueno, esas cosas que nosotros generalmente, los docentes, claro, generalmente se expone que es un trabajo hecho por los chicos. Claro, tal cual. ¿No? Son las cosas que surgen del grupo y entonces después se plasma en un afiche para que vean los papás todo lo que se habló en el colegio. Buenísimo. Hasta ahí bien, pero bueno, en estas redes sociales aparecieron comentarios como qué bueno, lo comparto, me copan, ojalá que en la escuela de mi nena hicieran eso, etcétera, etcétera. Y después aparecieron los haters, porque están los haters, odiadores profesionales, parece. Bárbaro. Y algunos comentarios como: no somos unisex, dejen de incentivar a los niños a ser gays. Patético, respeto completamente la diversidad de género, pero esto es ridículo. Déjense de joder con estas pelotudeces. En la adultez que decidan lo que quieran, pero es innecesario pudrir en la cabeza de tan chiquitos con una realidad que, al menos en este país, no existe. Qué bárbaro. No me parece que un varón juegue con muñecas. Lo que pasa es que todo este proceso viene desde la infancia, y la diversidad justamente es abrir un poco el abanico de posibilidades que los chicos tienen, no cerrarlo. Pero y que cada quien elija lo que tenga ganas. Los nenes juegan a las muñecas, pero juegan a la mamá y juegan al papá. ¿Con qué se sienten atraídos? Ayer los comentaristas en el noticiero decía, a mí me gusta que mi hijo vaya y que juegue a la pelota, yo no le voy a dar una muñeca. Y todo llevándolo, porque ¿qué quieren que sean? Quieren que sean ridículos, pero me parecía de la prehistoria. Sí, es prehistórico. Como esto que pasó con la docente que comentaba Elena. Digo, claro, hay leyes, hay un montón de cuestiones que van como, digamos, sembrando otra cosa para que procesemos de una manera más amplia, y sin embargo pensamos como dinosaurios. Yo siempre digo, la Convención de los Derechos del Niño, de los derechos de los viejos, de los derechos de las personas con discapacidad, que vamos a hablar de esto también. Digo, todo esto es un complejo normativo que nos habilita, digamos, a hacer las cosas de una manera tan amplia y tan diversa, y sin embargo hay cabezas que se cierran. Lo que pasa es que impresionante. Pero después se hablan y se llenan la boca hablando de la diversidad y de que está muy bien y todo eso. No esa gente. Sí, yo creo que esa gente para otros, pero cuando te tocan en la escuela para tu hijo empiezan y salen estas cosas. Pero porque eso conlleva un preconcepto, claro, de que prejuicio. La elección de objeto estaría condicionada, digamos, al objeto estimulador o incentivador en la infancia, cosa que, bueno, si hay un desconocimiento en este tema, obviamente la opinión va a ser así. Y además lo otro tan chiquito es que pensar que
nene, porque juegue a la mamá o al papá, ya va a tener esa etiqueta inamovible, digamos, ya lo ubicás en ese lugar, lo coagulás en un lugar que ni siquiera sabés si va a ser su elección sexual mañana. Pero es que no va a depender de eso. No, claramente, pero es un prejuicio de los adultos. Bueno, cuántas cosas que pasan. Y en otro orden de cosas, esta semana se boletinó un reglamento que reduce un poco las actividades de los psicólogos, ¿sí? En el 2009 el Ministerio de Educación largó una resolución donde estaban allí puntuadas cuáles son las actividades reservadas a título, las llamadas antiguamente incumbencias reservadas a título. Y ahora esto parece que se restringe un montón, ¿no? Como todo vamos para atrás. Nosotros lo hemos publicado para difundir. Hay algunas acciones de algunos colegios, de algunas provincias de psicólogos. Todavía no está por ahí lo suficiente mente difundido, y me parece que tenemos que juntarnos y hacer algo bastante polenta. ¿Qué sabes de esto, Chávez? Bueno, en la resolución esta dice que pasamos de tener 16 actividades reservadas a tener solo 5. Claro. Lo que implica un recorte gravísimo de 11 incumbencias a nuestra posibilidad de ejercer la profesión. Uh-huh. ¿Qué implican estos recortes? Que para nuestra carrera deja de ser fundamental trabajar en los ámbitos sociocomunitarios, en la educación, en el ámbito jurídico forense, dejando de lado los abordajes grupales, familiares, de pareja, etc. Y los programas públicos tendientes a mejorar la salud mental de la comunidad. Que deja de ser importante pensar las políticas de derechos humanos en el ejercicio de la profesión. Tremendo. Que nuestro trabajo debe abocarse a evaluar, diagnosticar y aplicar técnicas psicológicas que promuevan la salud mental. O sea, volvemos a la 17.132 del año 67. Por eso, como que vamos el juego de la boca es esto. Tremendo. Corrimos, ¿cuántos casilleros? Un montón. Bueno, estas modificaciones se hicieron a puertas cerradas como entre siempre. El Ministerio de Educación y el Consejo de Universidades, sin dar lugar a los debates nacionales, y que de fondo implican alejarnos de las problemáticas sociocomunitarias y generar profesionales capacitados para trabajar las individualidades por fuera de las instituciones públicas. Otra vez, en vez de abrir, cerramos. Horror. Tremendo, esto es tremendo. Esto se boletinó el martes, el 15. Bueno, me parece que tenemos que hacer como bastantes cosas. Sí, y yo creo que acá hay que poner el punto en que los colegios de psicólogos tienen que ponerse a la cabeza, porque si nos aglutinamos en un colegio de psicólogos, se supone que tienen que un resguardo servir para algo. Los colegios, no solo para... las asociaciones, claro. La FEPRA, acá hay como varias instituciones, ¿no? Vamos a decir que hoy está llevándose a cabo el sindicato de Patricio Leone, sí, a la cabeza de psicólogos, ¿no? Está buenísimo a esto. A partir de una convocatoria realizada por Patricio Leone en el multitudinario espacio de psicólogos y psicólogas en Argentina, virtual, como red de Facebook. Se han reunido varias veces y hoy van a firmar el acta fundacional del sindicato. Así que bueno, esperemos que eso pueda gestionar. Ojalá. Hace 3 sábados estuvo Patricio con nosotros, ya nos adelantó de que iba a tratarse esto, así que necesitamos unirnos de alguna manera y mancomunar esfuerzos para hacer... para poner cierto veto a esta cuestión, ¿no? Cierto coto. Para que las cosas no se hagan. Para que no nos pasen por arriba, para que nos aplasten, como si es tremendo, es gravísimo lo que está pasando, Les digo que es muy, muy grave. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto para empezar el programón que tenemos para hoy? Cómo no, si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio_psi. Si sos facebookero, tenés 3 alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos tu llamada telefónica para elogiarnos, criticarnos, plantear tus dudas o consultas al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107. Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 19 de mayo de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es orientación vocacional y ocupacional. Hermoso tema, ¿eh? La verdad es que a este tema le hemos dado lugar en numerosas ocasiones y siento que nunca es suficiente, viste que está bueno poder desplegarlo un poquito más. El dilema en orientación vocacional es por qué siempre se enfoca en adolescentes y jóvenes. Parece que la orientación de la vocación, la elección de una carrera, solamente es para chicos que terminan la secundaria, ¿no? Ahí se pone el foco. No existe pensada en otras etapas de la vida. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos mayores, no? Bueno, ¿una persona puede realizar orientación vocacional a cualquier edad? Los cuestionarios y los test, viste, los que se realizan en escuelas y demás, que después te dan un informe, ¿es un proceso de orientación vocacional? ¿Alcanza eso? ¿O es medio así como...? Bueno, no sé, hoy tenemos un especialista que nos va a decir algo de esto. ¿El docente podría cumplir algún rol importante en ese proceso de elección de una vocación? En la salud mental de las personas con discapacidad y sus familiares, ¿son importantes los planteos en las temáticas ocupacionales? ¿Son útiles los recursos tecnológicos en la orientación vocacional? ¿Cómo se podría definir la relación que tienen las personas con las ocupaciones? Entre otros temas, hoy vamos a charlar de algunos otros también temas relacionados con esto. Y nos acompaña un querido amigo de la casa, el licenciado Leandro Noar, que estuvo en varias oportunidades, ya es del elenco estable de PRP, psicólogo, director del Departamento de Discapacidad de ABBA y titular de la Cátedra de Orientación Vocacional en el Instituto Sarmiento de San Antonio de Padua, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, Leandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Es siempre un placer charlar contigo. Bueno, buenas, ¿cómo están? El placer es mío venir acá por la invitación. Como decís vos, bueno, todos los años compartir con ustedes este momento, esta tarde de sábado es genial. Y hoy impactado con... ¿Trajiste las facturas? Traje las facturas. Qué rico. Traje las facturas. Qué rico. Es parte de la visita de Leandro, las facturas de la zona, de San Antonio de Padua, así que esas son... Las clásicas facturas. Hoy bastantes medialunas hoy ahí. Qué rico para el mate. Y bueno, impactado con esta noticia, ¿no? Que de las incumbencias de psicología. Sí, ¿no? tremendo. Es gravísimo y muy preocupante. Saliendo recién del horno, porque tremendo. El martes sí. No estaba yo tan al tanto, estuve en unos exámenes, actividades esta semana, la verdad estuve medio en una burbuja y no estaba al tanto. Por eso creímos oportuno darlo a difusión, porque no hay demasiada difusión de lo que hay que difundir. Sí, no, aparte hoy que vamos a tocar la temática de ocupaciones, nos vamos a quedar sin ocupaciones. No sé qué voy a hablar hoy. Cuando podíamos hacer esto va a quedar en la anécdota. Sí, y es cierto lo que decía Chabela del tema de los colegios de psicólogos, que la verdad que sí, dejan mucho que desear. Yo una parte había escrito, después lo saqué por recomendaciones de amigos porque le daba muchos palos a los colegios de psicólogos, en el sentido, por lo menos donde yo estoy inscrito, porque la verdad es como que deja muchas falencias a la hora de realizar unas gestiones en pos de lo que sería mejoramientos, ¿no? en la profesión. ¿Cómo que no? Tenemos descuentos en heladerías. Tenemos descuentos en heladerías. Sí, eso es re importante. No, por lo que, por ejemplo, esto que comentaban, estas noticias que es de nivel macro y cosas hasta incluso, ¿no? Que uno por ahí ha pasado más a nivel micro, personal. Me acuerdo, he estado en trabajos en hospitales municipales donde uno, digamos, trabajaba en negro, se bajó este sistema de facturación y capaz el psicólogo intervenía el colegio de psicólogos, intervenía ¿para qué? Para exigirnos a nosotros presentar un certificado de ética al hospital para poder trabajar y no que el hospital regularice la situación, acá también, ¿no? Es exactamente lo mismo, y lo que se hace es un coauspicio, o sea que el psicólogo se engancha, como dice Moria, en la convocatoria que en realidad es del hospital. Es tremendo. Bueno, vamos a lo nuestro. Veo acá un libro, esto es de reciente publicación, Cuestiones del ser y del qué hacer, orientación vocacional y educacional, clínica, casuística, recursos auxiliares, educación, discapacidad, tecnología, baby boom. ¿Qué es esto? Ahora me vas a contar. Generación X, millennials, Leandro Noar, qué lindo. Te colaboraron Cristian Lara, Mariano Montes Intian. Mirá qué bueno,
Esto es reciente, Lean. Sí, este libro lo saqué en febrero de este año. Pero todos los años nos sorprende. ¡Qué bárbaro! Es el segundo. No, el otro fue en el 2016. Claro. Sí, estamos haciendo cada 2 años, más a modo de película lo estamos haciendo. Bueno, hablando de película, también estás haciendo... Estamos haciendo, bueno, en lo que es respecto a la película, ya que lo nombraste, está realizando una serie documental de psicoanálisis que se puede ver en YouTube bajo el nombre de Psicoanálisis Cotidiano, donde bueno, la idea es trabajar distintas temáticas en relación a lo que nos acontece cotidianamente a nosotros, pero que digamos surge de la idea un poco en relación a, más allá del gusto por hacer algo en relación a la parte de cine, en función de brindar herramientas de capacitación para institutos donde uno enseña, porque están basados en mismos programas, los guiones que armo están basados en mismos programas de temáticas que enseño, entonces en base a eso los alumnos como que pueden utilizar un medio tecnológico como para reforzar, ¿no?, las clases, todo eso, pero bueno, igualmente son capítulos que tratan de ser abiertos a la comunidad en general, no es que están destinados solamente al mundo psi, y que digamos como una formación de tratar de transmitir los conceptos psicoanalíticos, que a veces como que es muy difícil, ¿no? Es verdad. O hay distintas maneras, ¿no?, como para llevarlos. Qué y la verdad es que no había algo, estuve buscando y no había algo así. ¿Que tenés vocación de cineasta? Sí, me gusta la parte del cine. Sí, pero estoy muy lejos de hacer algo más. Unos pininos. Empecé con esto que me parecía que era un poco más terrenal a lo que podría llegar a ser. Llevar a la gente, explicarles conceptos que a veces son complejos o a veces los complejizan más de los que son, vamos a decirlo. En un lenguaje que se pueda entender, que la gente se pueda apropiar de eso para llevarlo a su historia y por ahí ponerlos a jugar en un espacio de psicoterapia o lo que sea para mejorar algunas cuestiones, está buenísimo. Y utilizando el canal visual, ¿no? Sí, eso está bueno. Hoy en día está tan sí, sumar el estímulo por el auditivo, lo visual, ¿no? Está buenísimo eso. Sí, la verdad que sí, yo estoy contento con la idea. Es como que también encontré un hobby que me abarca bastante tiempo. No, es muy entretenido, porque bueno, son distintos pasos, ¿no? Desde armar los guiones, hacer las entrevistas, pensar en forma más o menos estética y artística cómo podrían ir las escenas, que los conceptos sean claros, que se puedan transmitir a la comunidad, que puedan ser procesados de una manera que agraden. Es como que bueno, todo eso es la combinación, ¿no? ¿Todo eso lo haces vos? Sí. ¿El guión? Sí, los hago todo yo. ¿Filmación? Debe todo. ser muy creativo, sí. ¿no? Wow. Muy creativo. Debe tener días de 72 horas, me parece. ¿Te gustaba el cine, el trabajo del cine? Sí, igual nunca, o sea, yo como empecé con psicología, en realidad nunca me metí de lleno, más que todo fui reforzando cosas que tenía como más floja, como la edición, que tiene que ver más con herramientas de programas, claro. Pero por ahí la parte de guiones, todo eso, bueno, yo lo iba sacando de los propios guiones que hacía para las materias. Y bueno, después son como temas clásicos, ¿no? En principio, digamos, voy de a poco, ¿no? Temas clásicos. El primer capítulo es del psicoanálisis en sí, el segundo es del inconsciente, y habría ahora un tercer capítulo que es de los sueños. Pero bueno, los temas van tocando eso, bueno, después se irá viendo, pero por ahora son temas clásicos que más que todo abordados desde Freud. Qué lindo. Después podemos compartir estos trailers que tenés en nuestras páginas. Desde ya, buenísimo. Sí, dale, buenísimo. Así la gente se puede enterar de qué estamos hablando y por ahí dejarte algún comentario o alguna sugerencia, alguna cuestión que te pueda servir. Sí, la verdad que sí, me agradaría. Bueno, vamos al tema de hoy. Orientación vocacional. ¿Cómo es que vos en lo personal te fuiste metiendo en este tema? Bueno, sí, porque siempre, ¿no? Que me preguntaban cuando venía acá de qué vas a hablar, y generalmente yo siempre hablaba de la temática de discapacidad. Sí, es verdad. Y entonces, como que hoy es un tema nuevo, la verdad que de hecho nunca había hablado en relación a la orientación vocacional y ocupacional. Me fui, digamos, metiendo porque yo inicio en esta cátedra como titular, que es el Instituto Sarmiento, de la carrera de psicopedagogía. Ajá. Ahí hay una materia en cuarto año que es orientación vocacional. Mirá qué lindo. En un comienzo, obviamente, bueno, si bien yo había hecho la carrera, me empiezo como a informar de diferentes autores que habían escrito sobre la temática, ¿no? Yo digamos, la materia la vengo dando hace varios años.
a medida que iba avanzando, iba investigando, iba, ¿no?, como recolectando mucha información, yo llegaba a un punto donde me daba cuenta que tenía como una visión diferente de lo que iba recaudando de información, de lo que iban expresando, y que muchas cosas por ahí no compartía, que eran de determinada manera, que sobre todo por la experiencia que íbamos teniendo, las prácticas y, claro. digamos y toda la construcción teórica que iba pensando. Se me ocurrió justamente eso. Acá hay una pregunta que me parece que es un poco crítica, y dice algo de eso. Si administrar un cuestionario, ya eso es un proceso de orientación vocacional. Vos le das una devolución y, bueno, tenés que seguir esto, digamos. Es como tremendo. Sí, en realidad me parece que el carácter del libro es crítico. Mira qué bueno. Sí, me parece que todos los capítulos apuntan a como una cuestión más crítica. Qué bueno. Lo vamos a leer con mucha atención, entonces. Qué lindo. Sí, porque es como, me pareció en ese sentido como una vertiente diferente a la línea que por ahí que iba viendo, que veían, que compartían muchos autores, pero bueno, ¿no?, por ahí lo fundamentaba desde concepciones mías, que ahora lo vamos a charlar, de por qué por ahí lo veo de otra manera, que por ahí que en el común que yo lo veía así, ¿no? Que por ahí está bueno, porque tuvieron varios programas de orientación vocacional, también, por ahí está bueno también para cotejar, así. Mira, por lo que escucho me parece interesante que el mismo campo de intervención como docente de esta asignatura, como que año tras año te fuiste como reciclando en las ideas y en la práctica, ¿no? Esto es lo que yo escucho, y eso está buenísimo, y pudiste hacer algo por ahí con una impronta personal. Claro, bueno, ahí es donde, saco el libro. Qué lindo, qué lindo. Es que en realidad me parece que uno, ¿no?, es como que, digamos, se tiene que ir metiendo en el área, si bien muchas cosas uno puede tener una idea, de golpe, ¿no?, cuando escribe algo es como, bueno, por lo menos tener un recorrido. Sí, desde ya, eso, ¿no? desde ya. Pero ahí... eso está buenísimo, porque si no son, viste, refritos los libros, que vos decís lo que dijo otro, que pensó no sé quién, y vos hacés como un resumen del resumen del resumen. Claro, pero no sería este el caso. No, traté de hacer algo más original. Más original, excelente. ¿Qué te parece si respondemos nosotros en la semana hacemos preguntas, viste, para ir caldeando el tema en las redes sociales, y la gente va respondiendo. Hicimos un par de preguntas. ¿Te gustaría saber qué dijo la gente? Dale, sí, obvio. Buenísimo. ¿Qué te parece, Elena, si compartimos una de las preguntas, la que vos elijas? Dale, vamos a empezar por esta pregunta. En tu opinión, ¿por qué el dilema en orientación vocacional suele ser más presente en adolescentes y jóvenes? Dora Bono dice, porque muchas veces no tienen claro cuáles son sus preferencias y no hay estímulo ni familiar ni escolar para que desarrollen sus inclinaciones naturales. Vanessa Barboni dice, considero que los adolescentes y jóvenes son quienes necesitan una orientación más presente en cuanto a vocación. Los adultos, o porque desean ampliar su carrera, o porque deciden comenzar una carrera postergada, o bien porque vienen de un fracaso educativo cursando una carrera que no deseaban, tienen más claro el objetivo de estudio. Claro. Salem Pérez, ¿porque los adultos ya están perdidos? Un abrazo a Salem. ¿Bajó ya del tejado? Acá, qué bueno. Qué bueno. Entonces vamos a saludarlo a Salem. Sargent Pepper Castelo dice, es en esa etapa cuando van construyendo o determinando su personalidad y en base a la duda encuentran respuestas. Claro. A lo cual, como nuestros oyentes, además de opinar, se comunican y debaten, Salem Pérez le dice, ¿le parece? Para mí, más bien, hoy por hoy se prioriza lo que te va a dejar mayores beneficios económicos. A lo cual Sargent Pepper le contesta, beneficio económico y que sea fácil, que no tenga números o matemáticas, como si eso lo hiciera más fácil. Claro. Y siguen debatiendo. María Laura Capotorto dice, porque durante muchos años de crianza y escolarización no los preparamos para conectarse con sus deseos, sino para cumplir órdenes, estarse quietos, no mancharse, no correr, no cuestionar. Llegar a la adolescencia habiendo acatado tanto nos deja sin herramientas para elegir. Salimos al mundo sin haber pasado muchas cosas teóricas por la experiencia. Lisa Trejo opina, no creo que sea así. No saber qué elegir no hay que pensarlo como un problema. Ahí es donde la práctica en orientación acompaña y orienta al joven a develar su vocación.
La sociedad está organizada para que la trayectoria escolar culmine con una elección. Esto no fue fácil nunca. El tiempo del deseo no siempre se ajusta al tiempo social. Qué buena respuesta. Por eso hay quienes eligen más fácilmente y otros no. Mirá qué linda respuesta. Agradecemos nuevamente enormemente. Muy agradecidos a los oyentes, sí, claro, para pensar en la pregunta, responder, ¿no? Eso te lleva un tiempo de elaboración, así que muchísimas gracias. ¿Qué pensás, Lean? Sí, estaba escuchando atentamente las respuestas, ¿no?, que dieron, que están muy bien. La pregunta, yo por ahí hay como dos vertientes, ¿no? Uno esto de que era el dilema y otro desde cuándo por ahí se empieza como a configurar la elección vocacional de una persona. Porque es cierto, ¿no?, lo que decían a lo último, que algunas personas por ahí terminan digamos, los estudios y eligen con mayor facilidad que otras, donde este dilema por ello lo encuadré más en relación a algo más sintomático del quien consulta, ¿no?, como en esta duda de, bueno, ¿no?, de cómo continuar y del qué hacer, que tiene que ver respecto a lo que estaban planteando anteriormente cuando arrancaron el programa, porque, a ver, la opinión popular, por así decir, bueno, no es como que caen en esto de que, bueno, terminar el colegio secundario es como, bueno, ahora tienen que decidir, como una cuestión de madurez, decir, bueno, como terminar el colegio es un momento donde tienen que decidir y sería como lo más dicho popularmente, por así decir. Y definís tu vida de ahí. Claro, pero como una secuencia de la vida que, bueno, que coincide con que, bueno, a los 18 años, sí, no vamos a suponer, ahí terminarías la secundaria. Sin embargo, en realidad, psíquicamente coincide con otro momento que es de la formación, ¿no?, de la personalidad, que tiene que ver con esto que Lacan llamaba el tercer tiempo del Edipo, ¿no?, donde el niño se retiraba infantilmente, ¿no?, con lo que Lacan decía, los títulos en el bolsillo, ¿no?, como que ahí tenía los primeros títulos, ya no son de una carrera, sino los de la neurosis infantil. Y que, digamos, ahí es donde conformaba su identidad, que obviamente por un lado se iba a estar puesta en juego en la elección vocacional, pero en otros temas como el que tocaron hoy, el de la identidad sexual. Claro. Por eso muchas veces las crisis, ¿no?, de adolescente, y siendo como la etapa más difícil de abordar, es la adolescencia. Claro, ¿no? porque en esa etapa se ponen en tensión todas esas identificaciones infantiles. Los emblemas, sí. A veces se siguen el camino que como mandatos los padres, viste, te van marcando, y otras veces lo tenés que poner en jaque y hacer otra cosa, y eso no es sin consecuencias. Sí, de hecho hay un texto de Freud que era Contribuciones al debate sobre el suicidio, que donde él, digamos, analiza un poquito, ahí después ya nos vamos a meter un poco por ahí en el rol de la escuela, pero que en realidad, para marcarlo un poco ahora, tenía que ver con esto donde la mayoría de los suicidios ocurrían en adolescentes. Entonces, digamos, se pensaba que pensaban que si la escuela promovía algo de esto, ¿no?, pero por también esa cuestión de naturalidad, que justo los que están cursando en la escuela, la mayoría de los casos ocurría, ¿no?, estas tragedias. Y en esta respuesta, porque no, acá es como que yo dije que había como dos líneas, que una era la parte donde el fenómeno psíquico que ocurría, que en algunos adolescentes generaba este síntoma, y la otra era desde cuándo, ¿no? Por ahí uno se empezaba a configurar la elección vocacional. Eso, ¿no?, me lo respondés después de la pausa que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a presentar al enigmático de hoy, dos pistas, si te parece, y todas las semanas, si digo bien, a partir de este año, de la 8ª temporada, hay un espacio y un nuevo segmento, que es el enigmático o la enigmática, que tiene que ver con el tema que estamos trabajando en el día. El de hoy vamos a ir tirando algunas pistas antes de cada corte y a ver si la gente adivina de quién estamos hablando. Vamos, Lena. ¿Por cuál empezamos? Bueno, escribió una docena de libros y más de 125 artículos en revistas. Wow. Con eso no los ayudo mucho. Hay tanta gente que hizo eso. Leandro. Qué mala que soy. Vamos a darles ¿Quién no escribió una docena de libros? Vamos a darles otras. A ver. Bueno, nació en Estados Unidos. Ajá. Ya dije algo. Bueno. Ok. ¿Algo más? Y si quieren digo algo más. Su primer trabajo fue en un ferrocarril. Perfecto. Ok. Ya con eso
Ya estamos para ir pensando quién puede ser el enigmático o la enigmática de hoy, ¿eh? Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas. Ya volvemos con mucho más. Sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM.
fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertesz@uflo.edu.ar, rkertesz@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686. Si te quiere, no te hiere. AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género. Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Bueno, aquí volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, sábado 19 de mayo de 2018. Estamos conversando con Leandro Noir sobre orientación vocacional y ocupacional. Vamos a saludar a nuestro querido Salem. Sí, parece, ya bajó del tejado. Bajó del tejado hace tiempo. Dice que está esperando siempre los sketches que Sí. anunciamos. Y con respecto a la profesora, Sí. dice que vende entradas para el show Grot. Ah, qué bien. Vende. ¿Quién la vende? ¿El Salem? Él vende. Sí. Pero ¿cómo vende? Usted sabe que dos por él uno. es- Salem está en todos lados. La vocación Sí, de Salem, es esa. sabe que es esa. Está en todos lados. Sin entrar en detalle. Sí, sin palabras. Hay cosas que no podemos comentar. No. Bueno. Y así que bueno, mira, pero está bien, por ahí un 2x1 si te interesa, ¿Por qué no? Bueno, Salem veremos, te ¿no? consigue. Claro, Buenísimo. sí. Bueno. Y también, bueno, después hizo una pregunta sobre cómo se orienta a alumnos para prepararlos para trabajos que todavía no se han creado. Claro. Ah, mira qué interesante eso, ¿eh? Interesante pregunta. Ahora vamos a responder. Bueno. ¿Y qué más tenemos, Lena? A propósito. A propósito de lo que estamos hablando, José Luis San Pedro tiene unas palabras que son muy alusivas y que me pareció importante compartir. Vamos a compartirlas. La educación es como un árbol, parte de una semilla y en ella hay potencialidades. El hombre nace con potencialidades. Luego, esas potencialidades se verán reforzadas o dificultadas o complementadas, dependiendo de las circunstancias en que se nace y se crece. Pero dentro de esas condiciones impuestas por nuestro origen y el mundo que nos rodea, podemos tomar decisiones y elegir un camino u otro. Muchas veces se dice que no tenemos libertad porque dependemos de muchas cosas. Es cierto, pero también hay un margen para nuestras propias decisiones y elecciones. Podemos elegir entre depender de unas circunstancias o de otras, ser colaborador de una cosa o de otra. Es decir, puedes ir creándote. Y yo agregaría que todo esto va absolutamente enlazado al grado de resiliencia que la persona pueda tener. Claro, ¿no? claro. Que puede ir reinventándose. Esto yo creo que es lo más maravilloso que te puede pasar, ¿eh? Muy lindo. Bueno, y vos decías que en relación con la pregunta anterior, tenía dos vertientes. Una que vos ya diste, de estas identificaciones primarias en la infancia,
y secundarias también, que son las que se ponen en jaque en la adolescencia, y después el otro, ¿cómo era, Lean? ¿Desde cuándo desde cuándo, a configurar, ahí ¿no? está. La elección ¿Desde vocacional? cuándo? Bueno, es interesante, ¿no? Decir, bueno, uno desde cuándo, ¿no? Empieza como con estos planteos, Claro. ¿no? Que uno puede hacerse. Y mira, me fui por un lado a Freud, pero con respecto a la elección vocacional de él. Ajá, mira. Del propio Freud, que la podemos encontrar en un texto que es sobre la psicología del colegial. Que es un párrafo acá que lo leo muy, muy breve, que dice: los años de los 10 a los 18 surgieron también los primeros contactos con las ciencias, dice Freud, ¿no? O sea que la marca dentro de esa edad, ante los cuales creíamos poder elegir aquella que agraciaríamos con nuestros, por cierto, inapreciables servicios. Y yo creo recordar que durante toda esta época abrigué la vaga premonición de una tarea que al principio solo se anunció calladamente, hasta que por fin la pude vestir en mi composición de bachillerato, donde él cuenta acá que, como dice, ¿no? Bueno, llegué a médico, después propiamente al psicólogo, y pude crear una nueva disciplina que denomina psicoanálisis. Entonces él digamos, esta configuración la ubica más o menos entre esa edad cuando uno, digamos, tiene contacto con las primeras ciencias. Pero si uno, por ejemplo, en la práctica clínica, ¿no? Puede ir incluso más atrás y onda más atrás, y que tiene que ver más con la niñez, claro. ¿no? Para mí ya en la niñez, a través de lo que sería el juego infantil, es donde ya se va configurando la elección vocacional. Esto, por ejemplo, ¿no? Lo saco de una entrevista. Antes había un programa en Telefe que se llamaba Argentina 2111, creo, que mostraban cómo eran las viviendas en el futuro, cómo iba a ser la Argentina en el futuro. Y había un arquitecto en esa nota que había creado una casa que le llamaba casa molecular, que se hacía con varillitas, que se podía desmontar y volver a armar donde uno quiere, ¿no? Incluso Matías había creado una casa ahí en Ingeniero Matwich, y entonces le preguntaban, bueno, de cuándo surge su vocación, y él decía, bueno, yo de chiquito jugaba a los mecanos, mira, los encastres, bueno. Entonces ya, como en el jugar, ¿no? Se juega la elección vocacional, bueno, ¿no? Que es una frase ahí que tiró en el libro, donde ya a partir de esos inicios se empieza a configurar. Claro, claro. Freud desde chiquito, pero también lo de médico. Pero en cuanto a su método, yo creo que Charcot fue su gran inspirador, ¿no? Y ahí me parece que le estás respondiendo un poco a Salem, que te pregunta cómo acompañar en el proceso de orientación vocacional para trabajos que todavía trabajos y profesiones del futuro, claro. ¿no? Bueno, sí, es muy interesante porque sí, a ver, por ejemplo, mecánico de naves intergalácticas, por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto eso, porque en realidad, digamos, a ver, siempre esto de los objetivos y los fines de la orientación vocacional a veces variaron históricamente de acuerdo al modelo, ¿no? También político que hubo social en esos momentos. En el caso del ejemplo que yo te doy tiene que ver con algo que nos prometió nuestro expresidente, no lo quiero nombrar, pero bueno, ya todos sabrán. Claro, sí, a veces obviamente que los discursos políticos influyen. En el gobierno anterior se promocionaba, por ejemplo, vamos a necesitar ingenieros en el futuro, y entonces claro. Eso como promocionaba esa carrera, como se pensaba más por ahí como un país más holístico, como un engranaje de piezas, ¿no? Donde algo más en conjunto, bueno, necesitamos un poco de esto, un poco de aquello. En cambio acá es por ahí un pensamiento capaz más liberal, que sería más como una competencia individual, ¿no? Por el trabajo, ¿no? Donde frente a esta pregunta que traía sobre los trabajos que no están, ¿no? Que parecería ya como una cuestión medio hasta parapsicológica, ¿no? Lo que podemos pronosticar que no está acá. En realidad, claro, porque la idea es justamente, digamos, preparar a la persona para que pueda resolver los obstáculos en su vida, ¿no? Digamos, antes, por ahí, qué sé yo, el hijo del carpintero podía ser carpintero, ¿no? Como que esas profesiones pues iban desapareciendo, vamos a suponer. Entonces, claro, había como un vacío en el sentido de lo que la persona podía llegar a pronosticar en su futuro, porque muchas
muchas profesiones fueron dejando de lado, incluso, ¿no? Por ejemplo, clásicas, ¿no? Por ejemplo, esto que ocurría con los taxistas, que es, el avance de las tecnologías que salió. Ahora, en tu experiencia, sí, Leandro, por ejemplo, porque digo, vos decís, bueno, lo de las profesiones, en estos procesos de acompañamiento para que el otro elija cuál sería la mejor profesión a seguir, ¿tiene que ser una profesión o no puede ser un oficio por ahí que no sea una profesión que lo ligue exclusivamente a una carrera universitaria? No, está excelente la pregunta, porque en realidad es orientación vocacional y ocupacional. Correcto. O sea que puede ser con un estudio previo, claro, o sin estudio previo. Correcto. En cualquier edad. Porque si no, por ahí hay gente como que se empasta en y es muy a nuestro pesar, la gente que no está escolarizada, por lo tanto no tiene la primaria terminada, mucho menos la secundaria, entonces es muy difícil pensar en una carrera universitaria o terciaria. Por ahí sí poner el foco en cuestiones vocacionales, que no necesariamente tiene que ser una profesión estudiada en una universidad o en un terciario, ¿no? Exactamente. Sí, obviamente que, bueno, por un lado, digamos, tiene relación con el contexto económico, político que se vive, pero por otro lado tiene que ver también con esta cuestión donde por ahí el ser humano en sus orígenes está como más, digamos, acostumbrado a que se le indique, ¿no?, el qué hacer. Claro. Y frente a algo que ni siquiera, supongamos que no está, es como más difícil. Por eso por ahí el psicoanálisis diferencia esto, ¿no?, de lo que es las especies animales del ser humano, porque uno, mira, claramente, si uno va al reino animal, vos tenés que ahí las ocupaciones son atemporales, es decir, por ejemplo, una colmena de abejas, claro, todas tienen, pájaro carpintero, claro, todos tienen su mismo, claro, pero por ejemplo en las organizadas, ¿no? Que está la abeja obrera, la reina, la zángano, bueno, y digamos, y cada uno está determinado, tiene un rol y por más que pase el tiempo, por eso digo, es atemporal. Ni tiene que pensar que va a ser, claro, en 100 años claro, vas a una colmena y todos trabajan de la misma manera, no es como en el humano, donde no está determinado el objeto a seguir, y bueno, y si el objeto incluso no está dentro de los disponibles, peor aún, ¿no? Porque tiene que ver. Por eso creo que la educación tiene que llevar a desarrollar la creatividad, para que ante una situación nueva puedan utilizar herramientas, ¿no? Utilizar la creatividad y la imaginería como para afrontar esas nuevas situaciones. Esto está buenísimo. Por ejemplo, hablábamos del el carpintero. Bueno, el carpintero terminó, ese trabajo no se hace más. Pero bueno, ¿cómo se renuevan para nuevas demandas? Excelente. Yo voy a dejar picando una pregunta para el próximo bloque. Porque tenemos que ir a un cortecito y vamos a dar un par de pistas más del enigmático. ¿Qué pasa con los procesos de orientación vocacional y ocupacional por fuera de la escuela? Porque, insisto, hay mucha gente que, muy a nuestro pesar, no está escolarizada. Entonces, por ahí no tiene ese otro docente que puede acompañarle. ¿Cómo se hace en estos casos? Bueno... Perdón, sí. Sí, no, con respecto al enigmático, Salem me dijo algo. Está tirando algo. Bueno. Claro, ya todos están participando, todos están participando. Solamente las iniciales. No. Igual no te voy a decir. Que dijo, el enigmático de hoy seguro que no es Pigeon Rivière. Pero si nació en Estados Unidos, seguro que es o Superman o Batman. Se inclina más por Superman porque laburaba en un diario y escribía. Además, es más fuerte que una locomotora. Claro. Entonces, bueno. Bien, está en lo cierto, no es Pigeon Rivière. En la segunda tampoco, no es Superman y no es Batman. Bueno. Vamos Dos pistas más. Bien, recordamos las que dijimos antes, que Nació escribió una docena de libros y más de 125 artículos en revistas. Nació en Estados Unidos, su primer trabajo fue en el ferrocarril, del cual fue despedido al año siguiente. Y vamos a seguir diciendo que a los 15 años ingresó en la universidad, graduándose luego de 3 años. Chao. Y vamos a dar una más. Estaba involucrado con los movimientos progresistas de su país. Perfecto, bueno, ya es como too much. Vamos a ver qué opina la gente. Podés participar en todas nuestras redes sociales, por teléfono, por mail, por donde tengas ganas. Hacemos un corte y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas para el mundo. Online las 24 horas. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora. Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantus. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas. Doctora Patricia Dinale de Jantus. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011 4372 3897. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Fin de espacio publicitario. 90.9, la 91, siempre el mismo sabor. La 91 te da la hora. 5 de la tarde en punto. Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí. Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial Sí, un lugar donde la palabra tenemos todos. Sábado 19 de mayo de 2018. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena 91, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es orientación vocacional y ocupacional. Y estamos conversando con el licenciado Leandro Noir. Bueno, en nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada Nuria Valentini, Florencia Berardi y Marcelo Barenbaum por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre DSM-6, diagnósticos sujetos a la moda. Les agradecemos por compartir sus interesantes reflexiones. Estos chicos eran
concurrentes y residentes, si no recuerdo mal, Nuria es del Tobar y Florencia y Marcelo del Ricardo Gutiérrez, del Niños. Y organizaron unas jornadas que se llevaron a cabo el lunes y martes de esta semana. Espero que les haya ido muy bien a los chicos, estaban muy entusiasmados. Y Bruno Marcelo, que fue uno de los primeros pasantes, iba a presentar un trabajo muy interesante. Así que bueno, ojalá que les haya ido re lindo, ¿eh? Estaban muy buenos los temas que iban a compartir. Te cuento que la semana que viene vamos a trabajar sobre un tema que por primera vez vamos a trabajar de este tema, ¿eh? Psicología del deporte. ¿Qué tal, eh? Muy lindo tema. A mí ya me hace varias preguntas que le voy a hacer a la licenciada Romina Platarotti, que es quien nos va a acompañar para charlar de este tema tan interesante. Anota, Psicología del deporte es el tema de la semana que viene, 26 de mayo en PRP. Qué lindo, ¿eh? Bueno, vamos a retomar nuestro tema de hoy. Tenemos algunos comentarios de Salem. Chávez, si te parece, los compartimos, porque Salem está muy activo. Hoy está súper activo. Dice que esta semana vio un documental y nos pasa sobre cómo funciona el sistema educativo en Japón. Ajá. Dice que durante los primeros 4 años de escuela no les toman examen y orientan la educación a respetar, comprender y escuchar a los otros. Ah, mira qué bueno. Sí. Excelente. Parecido acá. Sí. Excelente los aportes de Salem, como siempre. Tenemos una película para compartir, Pablo, que ilustra el tema que estamos trabajando hoy en el programa. ¿Qué estuviste chusmeando? En un ejemplo de cómo se puede desarrollar una vocación, tenemos para compartir la película de Social Network. Ajá. Es una película estadounidense dirigida por David Fincher y protagonizada por Jesse Eisenberg y Andrew Garfield. Este film comienza la noche de otoño del año 2003, donde Mark Zuckerberg, alumno de hardware y genio de la programación, se sienta delante de su ordenador y empieza a desarrollar una nueva idea: el Facebook. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¿Quién no tiene un Facebook? Sí, hoy en día casi todo el mundo. Lo que comenzó en la habitación de un colegio mayor pronto se convirtió en una revolucionaria red social. 6 años y 500 millones de amigos después, Zuckerberg es el billonario más joven de la historia. Sin embargo, a este joven emprendedor el éxito le trajo también complicaciones personales y legales. Y en la última elección con el tema de... Sí, estuvo fue acusado de... Tela de juicio, de vender información. También, claro, eso fue lo último que le ocurrió, y antes fue acusado de que le había robado la idea a su compañero. Ah, bueno, qué macano. Así que a su cofundador de Facebook, que es Eduardo Severin. Mirá, que no se lo nombra tanto, ¿viste? Siempre es Facebook igual Zuckerberg. Parece que el otro no... El otro no aparece. No aparece. Lo acusan de haber robado la idea. ¿Y eso está en la película? Eso aparece en la película. Mirá vos. Sí, ¿Qué más hay en la película? Sin el final. No, bueno, después comento también una historia que tiene con la novia, porque todo esto surge por un problema que tuvo con su novia actual. Ajá. Y ha revisado el Facebook. No. Los problemas de ahora, Dios mío. Claro, y a partir de ahí. Y a partir de ahí surgió la idea de del libro de caras. Hacer un programa, digamos, para relacionarse. Mira. Bueno, la película, entre otros, fue estrenada en 2010. Entre otros premios, ganó 3 Oscars. 3 Oscars, mirá qué bueno. Mira. No la vi, la voy a ver si la veo. Está buena. Vamos a ver si la compartimos después ¿te parece? En Cine Debate. Bueno. Hay un montón de material, porque sos cinéfilo, lean. Sí, la vi esa. Buenísimo. ¿Sí? Que compartimos semana a semana con nuestro público para alimentar ahí sus fantasías cinéfilas. Sí, muy buena película. Excelente, muy bien. Y tenemos una información de... ¿Por qué la orientación vocacional y ocupacional debe incluir las emociones, Lena? Sí, es una nota muy interesante que refiere a esta temática, porque dice que a diferencia de los jóvenes que hace unos años requerían orientación vocacional por dudas y conflictos entre carreras, hoy lo que suelen presentar son estados de apatía, resultado de una gran desconexión emocional. ¡Qué bárbaro! No se trata de la desorientación vocacional por falta de información de las carreras o por falta de reconocimiento de los propios intereses, o de elaboración de mandatos familiares o dudas o conflictos entre varias carreras. Hay demasiado de todo, está como empachado el pibe. No se trata de eso. Por eso. Antes se trataba de eso, no se trata de eso. Ahora se trata de nuevas sintomatologías emocionales
que perturban el proceso de elección y de cursado de los estudios superiores, no solo de elección sino de cursada. Una gran desconexión emocional que deja a los jóvenes en un estado de apatía, dificultades para sostener los propios objetivos, que los dejan en un estado de insatisfacción y vuelven sus elecciones vocacionales frágiles e inconsistentes. Conductas fóbicas que obstaculizan el compromiso con una carrera, hiperexigencia y miedo al fracaso, nuevas sintomatologías emocionales que rodean la elección y realización de una carrera en su conjunto, que constituyen un verdadero síndrome vocacional que determina en muchísimos casos la deserción de los estudios superiores. Dice que la problemática excede los parámetros y los recursos de lo que es el proceso de orientación vocacional tradicional. En la década del 80 la mayoría de estos jóvenes eran definidos como pertenecientes, de acuerdo a Rodolfo Voslaski, como dentro de la categoría de no orientables y predilemáticos. Pero hoy, por la masividad, el fenómeno constituye una respuesta fallida a un conjunto de cambios históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y familiares, acerca de los cuales los orientadores vocacionales deberían ser capaces de profundizar y penetrar para elaborar nuevos instrumentos de abordaje. Vos sabés que todavía no se han hecho a nivel nacional investigaciones que puedan permitirnos evaluar en forma cuantitativa la magnitud de lo que estas sintomatologías vocacionales influyen en la deserción, pero de acuerdo con datos oficiales, hay un dato hasta ahora que dice que en universidades nacionales solo el 11% de los ingresantes llega a recibir. ¡Qué bárbaro! Es impresionante la cantidad de gente que se queda en el camino. Ahora, esto a mí me lleva a pensar, digo, ¿por qué la universidad o un instituto terciario, que alguien que se haya anotado en una carrera terciaria, ¿por qué no hace un seguimiento de estos pibes que por ahí se quedan en el camino por la razón que sea, no importa? Sí. No digo, esta cosa personalizada, llamar, no sé, ¿no? Respecto de esto, sí. No sé si querés que te lo cuente ahora. Porque mientras te escuchaba pensaba en esto, digo, porque me parece un número que es alarmante. Bueno, algo de esto solamente el 11% me parece muy poquito. Sí. Algo de esto se hace en la Universidad Nacional de Córdoba. Ah, qué bueno, qué bueno. En la Universidad Nacional de Córdoba, más de 2.200 chicos realizan talleres antes de comenzar una carrera y de reorientación, lo que vos decías, cuando deciden cambiar. Ah, mira qué bueno. Pero lamentablemente, y acá sí tenemos un dato referente a Córdoba, la deserción es alta, el 68%. Solamente en la Universidad Nacional de Córdoba, cada año reciben en forma formal asistencia vocacional más de 2.200. La demanda es mayor, pero el cupo es limitado en realidad. Y Carmen Stabile y Carmen Clark, titular y adjunta respectivamente de la Cátedra de Orientación Vocacional y Ocupacional de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, dicen: se los ayuda a elegir proyectos en los cuales continuar estudiando una carrera de nivel superior es una posibilidad. Los ayudamos a identificar y a jerarquizar intereses, a conocer sus motivaciones, expectativas, a revisar sus habilidades actuales, a poner en práctica habilidades sociales para la inclusión educativa y laboral, y fundamentalmente a descubrir que tienen mucho potencial para desarrollar, siempre y cuando esa sea su decisión. Qué bueno. Y también dice que hay un porcentaje de jóvenes que se van descubriendo que lo que están estudiando no es acorde a ellos y tienen un apoyo para estos estudiantes. Y tira el dato de que de las 16.053 personas, casi todos jóvenes, que comenzaron a cursar alguna de las carreras de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2004, solamente 5.136 terminaron. Bueno, es un casi 33%, lo cual está, se acerca bastante más si hay un seguimiento y está este proyecto de reevaluar, ¿no? Reorientar. Eso me parece muy bueno. En el taller de reorientación
participan unos 400 estudiantes universitarios que luego de cursar 1 o 2 años promedio de alguna carrera se dan cuenta de que sus verdaderos intereses van por otro carril. Claro, buenísimo. Así que bueno, en Córdoba ya se está teniendo. Está bueno porque vos no sabés, digamos, como institución, digamos, por qué el otro fue quedando en el camino, ¿no? Si es porque se da cuenta que no le gustó la carrera, si es por dinero, si es porque se mudó, si es porque, qué sé yo, pero está bueno poder, si te llamó a vos como institución y apostó, porque hacer una carrera, bueno, saben ustedes lo que es todos los días, ir, cursar, son muchas horas, no solamente de horas tiempo de ir a sentarse, sino también pensar, hacer trabajos prácticos, estar, pruebas, exámenes, parciales, finales, bueno, y muchos años, en condiciones normales 5 años, cuando no te llevas 6, 7, 8, en fin, gente que por ahí hace paréntesis y después retoma de muchos años después. El tema, ¿sabes cuál es? Digamos, una de las bajadas familiares puede llegar a ser lo que vos quieras, pero hace algo. Claro. Estudia algo. A los 18 saliditos del colegio secundario, del colegio secundario, en el cual hay una inestabilidad, sobre todo hoy por hoy, con esta posmodernidad que hizo que la adolescencia se prolongue y esta postadolescencia dura muchísimos años. El otro dicho que se escucha, que es tremendo, estudiá, sé alguien. O sea, que uno es alguien. Sé alguien en la vida. Es alguien porque estudia. Con lo cual hay como una identificación con el rol de la carrera que eligió, digamos. Vos sos solamente eso. Vos sos psicólogo las 24 horas. Te por cuento ejemplo. una intimidad. Mi abuela paterna había terminado su secundario y ya separada, mi abuela en ese momento fue una revolucionaria, ya separada con 18 años y madre de mi padre, decide años después iniciar su carrera de obstetricia. Mirá. Se termina su carrera y vive de su profesión, digamos, muy bien, afortunadamente, toda su vida. Claro. Cuando yo estoy en el secundario y voy algunos días a almorzar con ella, porque de la escuela tenía 2 cuadras, recuerdo que las palabras en el postre eran: estudiá, sé alguien en la vida. Mirá, qué bárbaro. Obviamente la pregunta es, pero caramba, no soy. Claro, evidentemente. Es decir, soy en tanto, tengo un título. El metamensaje es Fíjate. ese. El metamensaje es ese. Por eso vuelvo a la pregunta que yo dejé picando en el bloque anterior, que me gustaría que retomamos entre todos, porque no tengo la respuesta. Digo, ¿qué pasa con la gente que por ahí no está escolarizada? Bueno, primero que ya desde este dicho popular no es nada, no es nadie. Sea alguien, no, bueno, lejos está de esa cuestión. ¿Cómo hacemos, digamos, para orientar a esas personas que están por fuera del ámbito educativo? Porque en la escuela a veces tenés maestros copados, hay muchos que no lo son, van una cuestión administrativa, pero muchos docentes copados que hay una cuestión transferencial ahí que enganchan, ¿viste? Sí, pues es que me dispararon 1000 cosas, todo esto que iban diciendo. Otro libro, Lea, vas a hacer otro libro. Voy por acá, voy. Digo, ¿por dónde retomo? Porque en realidad... bueno, primero me había quedado con la película de él, que respondía un poco a la pregunta anterior también, donde crea el Facebook, y que tenía que ver con estos trabajos nuevos, y que yo había tomado justo esta cita de Freud, donde él crea el psicoanálisis, porque él dice, estudié médico, de ahí pasé a ser psicólogo y creé el psicoanálisis, como esta cuestión donde también una ocupación, también alguien la puede crear, claro. Y no es que, a veces tampoco incluso no es lo que no está, sino que también uno crea lo novedoso. Después, ella cuando hablaba de esta cuestión de la profundidad del problema, que me parecía, donde ahí yo ubicaba, por ejemplo, me parece la orientación vocacional en este punto como algo muy importante, porque hablábamos de que en realidad uno elige una ocupación, una carrera, y es algo que le demanda enorme esfuerzo, enorme dedicación, horas, como decías, una carrera son 5, 6, 7 años, de todo lo que implica trabajo, que en definitiva vos te vas a ocupar de eso y vas a estar muchas horas en la vida haciendo eso. Entonces, digamos, no es para nada una pavada, es un tema muy, muy mayor, que yo por ahí en la mayoría de los autores lo ubicaba bajo un concepto de encuadre. Claro. Que en ese encuadre la orientación vocacional tomaba, en relación a un encuadre de ¿cuánto voy a hacer una orientación vocacional? Y son 6, 8 encuentros, más o menos, que me parecía algo
muy mínimo a la profundidad, ¿no? En este recorte que trajiste de lo que sería abarcar este problema. Es decir, que para mí, ¿no? La orientación vocacional iría dentro de un dispositivo terapéutico, no como un proceso aislado, porque vieron que se la tiende como a homologar en el sentido de decir, no, fui al psicólogo nada más para orientación vocacional, no como algo recortado. Yo lo emparento más como un sueño, ¿no? Como que el sueño se inserta en el encadenamiento psíquico de las personas de todo lo que comentaste que va pasando, experiencias, todo esto. Y sería lo mismo que ir al psicólogo para decir, no, vengo exclusivamente para que me interpretes este sueño. Tal cual. ¿No? Para mí, ir a un psicólogo y decir, no, vengo nada más para orientación vocacional, sería más allá que, bueno, uno lo toma, está en la consulta. Porque la interpretación está en el contexto de la historia de ese sujeto. Claro. Y acá la orientación también está en el contexto de la historia de ese sujeto, por lo cual es un proceso que dura un tiempo. Para mí, podemos decir, son 5 sesiones. 5 sesiones ya te digo quién sos, qué querés, dónde vas. Pues además es una responsabilidad tremenda. Puede abrir un panorama mayor. No, obviamente que acá se incluyen muchas características de la persona, de cuestiones familiares, sociales, intereses, todo, temores, etcétera, que obviamente por ahí 6 encuentros queda muy corto y me parece que es algo que digamos que no se le da como muy poca importancia, me parece, yo por lo menos lo que leí en autores que dedican a esto, ¿no? A la vez de ubicar otras cosas como que me parecía como recomendaciones al profesional, por ejemplo, no sé, que cree una empatía con el paciente, me parecía como cosas muy utópicas que en realidad eso se sabe, que me parece que simplemente tiene que ver con un proceso del propio terapeuta. El vínculo es un proceso. Análisis. Ahora es verdad, las escuelas secundarias ya, cuarto, quinto año ya contratan a alguien que en general ya tienen quién va a venir a hacer ese, entre comillas, proceso de orientación vocacional. Son entre 5 y 8 encuentros, cada encuentro tiene un objetivo, por ejemplo, encuentro 1, empatía, o sea que ya se supone que vos ya la creaste. Sí. Entrevista, le vamos a dar 2 o 3 encuentros. 2, juegos, recorte de diario, yo qué sé. Encuentro 3, ya está repactado eso. Eso es lo que hablan de eso del contrato, del encuadre ese terapéutico. Todo grupal, o sea que vos tenés 30 pibes que no sabés ¿cómo manejas esa información? Y después le das una información individual, una devolución individual, diciendo, mira, vos tenés que seguir esto o esto, 3 cosas. Es tremendo. No, eso sí es patético. Sí, eso muchas veces se hace en los quintos años, donde es a través de un cuestionario. Tremendo. Tu área de interés es esta, y seguí esta área. Mucha gente no sigue después esa profesión que le tocó. Conozco mucho. Pero claro, ahí lo que queda por fuera es lo individual, la entrevista, lo individual, no la posición del sujeto, y se le da como un marco más es muy mercantilista eso, ¿no? Que justamente comenzaron hablando de eso, ¿no? Como que restringieron el rol del psicólogo a las técnicas nada más, y no es eso, porque digamos, yo un poco la idea es más que todo que tiene que ver con la terapia en sí, con las entrevistas, con la charla, y que en todo caso las técnicas es algo auxiliar a la entrevista, pero no como algo hegemónico. No, es que lo ponen como hegemónico, es según el resultado de la técnica. Si no es como que vos al tipo lo pones adentro de las técnicas, ¿no? Como si lo pasaras por una procesadora. Entonces, de esta sale el producto final, es este. Es que la idea es que la persona aprenda a pensar, ¿no? Que él, digamos, que no tenga un garante que le diga, bueno, vos tenés que seguir esto, sino que él aprenda a pensar y a resolver por estas cuestiones a pensarse, porque en definitiva el proceso es de la persona que lo está haciendo. Y además por estas cuestiones de que por ahí le sale un trabajo, un área, y que por ahí el de mañana no está, capaz que lo empieza a hacer ahora, y en 10 años no está más eso, ¿y qué hace? ¿No? Como que tiene que, digamos, vencer esos obstáculos. Entonces, cuando vos, por ejemplo, otro punto que habías marcado, ¿no? Que justamente es el libro del título, ¿no? Cuestiones del ser y el quehacer, que vos decías, bueno, la familia dice, sé alguien en la vida, por eso yo el título lo inicié con ese nombre, porque justamente toca esta cuestión del ser, la vocación, la ocupación, ¿no? Cuando uno se presenta, dice, no, soy psicólogo, no dice, no, yo, bueno, estudié la licenciatura de psicología y me dedico a hacer clínica, no, dicen soy psicólogo, ¿no? Como el que título ahí. Claro, porque es una carencia estructural del ser humano, no existe el ser en el hombre, ¿no? Como decía Lacan, un sujeto está representado, un significante representa un sujeto para otro significante, es decir, ¿no? Como que no hay un significante que te represente bien, entonces estás en 3 significantes, entonces no existe el ser. No, es un sujeto dividido que está entre significantes. Y en las charlas, cuando se ha escuchado miles de veces, sí, porque estuve con fulano que el marido es abogado y ella no es nada. No es nada. Ella no es nada. Es tremendo.
Qué bárbaro. No es tremendo. Pero fíjate la importancia que adquiere, ¿no? Porque parecería un tema menor. De hecho, desde los mismos profesionales parecen a veces encaminarlo a un tema menor, como bueno, una orientación vocacional como algo hasta muy recortado, 6, 8 encuentros como máximo, sí, ya la tenemos. Pero es tremendo eso, porque es verdad, en la cotidianeidad vos escuchás, bueno, qué hace, o sea, profesión y o vocación, y o qué estudia. O sea, ya eso te dice quién sos. Ah, ¿no estudia? Ah, ¿no trabaja? Ya, para atrás todo, ¿viste? Qué fuerza que tiene eso en el imaginario colectivo, ¿eh? Sí, tremendo, tremendo. Sí, porque fíjate que la persona ya porque claro, llena esa carencia, es una carencia estructural, por eso lo importante es hacer terapia. Ahora, perdón que yo insista, es la tercera vez que digo lo mismo. A mí me preocupa la gente que queda como por afuera de eso, porque por ahí, siguiendo el proceso educativo inicial, primario, secundario, terciario y universitario, es como toda una carrera, ¿viste? Del proyecto educativo, y el que está por afuera, que se quedó, digamos, en la mitad de la primaria o de la secundaria, por la razón que fuere, y es un montón de gente, créanme, hay mucha gente que llega a la adolescencia y es analfabeta, no sabe leer, escribir, es mucha gente. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente para acompañarla a un proceso para que pueda elegir alguna cosa que no tenga que ver una profesión universitaria, y que por ahí hay algo del orden de la vocación, ¿no? Que se juega ahí, de una ocupación que no necesariamente tenga que ser una carrera, que por ahí pueda brillar ahí, ¿no? Claro que sí. Bueno, y también hay que hacer que se plantee la pregunta. Claro, ¿qué me gusta? Tal cual. Bueno, ¿no? pero para Creo eso tiene que existir espacio. A partir de ahí, claro, darse el espacio para que pueda hacerse esa pregunta. Tal cual. O seguir por inercia fuera del sistema. Tal cual. Por ejemplo, una de las veces que charlamos de este tema nos acompañó Marina Trejo, que ella hace los procesos en el hospital, ¿recordame, Elena? En el... No. Esperen. Moyano. En el Moyano. En el Moyano. Es muy interesante como ella, porque lo plantea desde otro lugar, ¿no? Que no es exclusivamente educativo y lo hace a nivel hospitalario. Y de la manera en que ella piensa el proceso es muy parecido a como lo pensás vos, Lean, no como algo mercantilista para ubicarse, para meter a sujeto en una licuadora y que salga, digamos, una cosa así como un tamiz, sino, y es más, hay procesos que son como anuales, ¿viste? Que todo... Y de hecho, no sé si las opiniones que leímos de Elisa Trejo, creo que es la hermana, me parece, porque estaban las dos en el mira vos, claro, no sabía eso, perfecto. No sabía, mira qué bueno. Sí. Sí, es que por lo que planteas, a ver, parece la temática es como muy compleja, ¿no? Porque ya pensar en personas, viste, que no estén por ahí alfabetizadas, que no hayan dejado la escolaridad. Pero es un desafío para nosotros. Me parece que también incluye, ¿no? Como un contexto familiar ahí. Claro. Bueno, voy a dejar otra pelota picando porque sí. Hoy estoy como Salem. Vamos a escuchar un tema musical que eligió nuestro querido invitado, pero antes vamos a dar, si te parece, Elena, una pista más, la que vos consideres, o dos, del enigmático o enigmática de hoy. ¿Recordamos hasta ahora las que tenemos? Pero voy a dejar la pelota picando primero, perdón. ¿Qué pasa con la orientación vocacional y o educacional, profesional, ¿no? En los adultos mayores, en los viejos? ¿Qué onda con los viejos? Porque digo, hoy las personas viven 100 años como nada. Antes una persona de 100 años era un fenómeno raro. Hoy la tercera edad la empezás a los 60 todavía. Te voy a decir una cosa. Creo que para ese rango etario tenemos más cosas hechas que para el que planteaste primero. Mira vos. Porque digo, una persona a los 60, 70, 80, 90 perfectamente puede pensarse en elegir una primera carrera, segunda, tercera, o elegir pensarse en una vocación, en una ocupación que hasta ahora no había pasado. Bueno, esa era la pelota que quiero dejar picando para último bloque. Bueno, del enigmático de hoy habíamos dicho que nació en Estados Unidos, que a los 15 años ingresó a la universidad y se graduó luego de 3 años, que escribió una docena de libros y más de 125 artículos en revistas, que su primer trabajo fue en el ferrocarril y al año fue despedido, que estaba involucrado con los movimientos progresistas de su país. Sí, hasta ahí dijimos eso. Bien, y ahora vamos a agregar:
sexo masculino. Ah, es enigmático. Es enigmático. Hijo de padres escoceses e ingleses. Ajá. Ingresó en el curso de Derecho, Sí. graduándose, y ahí ayuda mucho, en el año 1881 para poder luchar por las personas. Ahí Me ya parece va. que me parece. Sí. Me parece que me parece. Sí. Y bueno, voy a decir una más. Abrió una residencia para jóvenes. Ajá, mira qué bueno. Bueno, me parece que ya lo tenemos, ¿eh? Participá por todas las vías que quieras, que tengas ganas. Muy bienvenidos, eso es un juego. Es muy divertido hacerlo de esta manera y ojalá vos te entusiasmes tanto como nosotros. Vamos a escuchar el tema musical y ya venimos con más PRP, último bloque. Ya volvemos con mucho más. Sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertesz@uflo.edu.ar, rkertesz@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Si te obliga, no te ama. AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género. Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Bueno, volvimos, último bloque de PRP, programa Radial Psi, de este sábado 19 de mayo de 2018. Estamos trabajando en el programa, casi finalizando ya, sobre orientación vocacional y ocupacional, con Leandro Noir, es un querido amigo, colega, es del elenco de PRP, ya es parte del elenco, Leandro. Y... Sacame las incumbencias, me meto acá. venite, te sumamos. Nosotros acá sumamos siempre. Yo dejé una cuestión planteando de qué pasa con las vocaciones, las ocupaciones, las profesiones o como fuere en la población adulta mayor. Voy a instalar dos más. Una es qué pasa con las personas con discapacidad y las vocaciones, o las ocupaciones. Y si los recursos tecnológicos nos ayudan, o a veces, viste, que tener como demasiada información a la mano es como que te empacha, ya no sabes más nada, qué querés, qué no querés. Mi época era la guía del estudiante, eran las carreras de las que estaban plasmadas ahí y no había otra cosa, tenías que elegir de por ahí. Y después esto se fue complejizándose y demás. Yo cuando ingresé en la facu tenías que hacer un proceso de orientación que eran unas no recuerdo si eran 5 o 7 entrevistas. El GOVE era el Gabinete de Orientación Vocacional y Educacional, pero era condición al toque que entrabas, ya tenías que hacerlo con una devolución en grupos muy reducidos de 3, 4, 5 personas, y después las devoluciones eran individuales. Y era condición, tenía que estar ese sello en la libreta como que lo tenías, si no, no podías avanzar en la carrera. Y después se fue que te lo hacían a la mitad de la carrera, después otros, viste, como requisito tenía que estar sellado, así que antes de terminar la carrera tenías que hacerlo. A mí me sirvió y me dio que era por ahí. No era de la manera en que lo presenta Leandro, era más de técnicas, más de yo qué sé, pero realmente la persona que lo hizo se ve que tenía experiencia en el tema y por lo menos en mi caso me dio que era por el lado de la salud. Sí. Pero yo lo hice donde lo hace Marina 3 con el lo hiciste ahí, mira qué bueno, qué lindo. No, en el Borda, perdón. En el Borda, está bien, hay muchos espacios. Bueno, sí, yo por ahí le daba lugar a la cuestión de entrevistas, de charlas, a modo clínico, sí, ¿no? Como que en todo caso las técnicas son un acompañamiento, auxiliares. Claro. Sí, porque justamente además lo que tiene la orientación vocacional, que me parece que por ahí no tiene, creo, no sé si hay alguna otra temática de lo que nosotros, de las incumbencias que nosotros tenemos,
me parece que es la única hegemónica en relación a por ahí otras disciplinas, en el sentido de que vieron cuando a veces por ahí la gente va al psicólogo por X temas, así, bueno, tengo ataque de pánico, bueno, por ahí va al psicólogo como puede ir al psiquiatra, porque bueno, por ahí le parece lo mismo, o por ahí piensa que el psiquiatra es como el psicólogo que medica, claro. O ahora con este recorte digo, ¿para qué vendría alguien al psicólogo? Bueno, pero claro, la orientación vocacional me parece que tiene esta cuestión de que se desprende de los psicofármacos, ¿no? Claro. Que justamente está en auge tanto en la sociedad, que muchas personas con cualquier otra temática psíquica pueden recurrir a los psicofármacos en el sentido de, bueno, no buscando la droga como respuesta, como solución. Pero me parece que en la orientación vocacional, en esta temática, no hay una droga, no hay nada que, digamos, que sirva para esto, por así decir, o que complemente en ese sentido, ¿no? Por eso me parece que es hegemónica esta temática en que la gente acá no, digamos, no duda, dice, no, cuando tengo orientación vocacional voy al psicólogo. Tal cual. Que por ahí, que cualquier otra cuestión, decir, ¿qué hago? Voy al terapeuta, voy al psiquiatra, no, es como que en ese sentido parece más que plural, ¿no? Y como que da todo igual. Y acá es como que no, parece como que está bien recortado ahí, que en realidad es un tema a charlar. No es un tema a charlar, por eso me parece que reducirlo solamente a técnicas también sería un error. Tal cual. ¿Qué dice Salem, Chávez? ¿Qué opina? Dice que él ya descubrió su vocación. ¿Ah, sí? Que pasa por la literatura. Mira. Dice que está escribiendo un libro de autoayuda. No sé si le va a servir a otros, pero si se vende, a él lo va a ayudar mucho. Está buenísimo. Es para autoayudarse económicamente. Sí. Buenísimo. Bárbaro. Está bien. Sí, está muy bien. Bueno, vamos a compartir algo de... Dice que estaba pensando que si en vez de entrar de una a la facultad, los chicos pudiesen realizar una carrera corta con salida laboral y recién después entrar a desarrollar una carrera más específica. Mira qué linda idea la de Salem. Esa podría ser. Porque el tema de la urgencia económica y de la inserción y las posibilidades a nivel económico condiciona muchísimo la elección. Bueno, ni que hablar en las familias, porque los padres te respiran en la nuca y que parece que si no seguís... te vas a cagar de hambre. Claro, sí. Primero o las situaciones, por ejemplo, dice, al hijo mayor de su humano le sirvió de mucho concurrir a las reuniones de orientación vocacional que hizo en Cava. Dice, y hoy sabe lo que no va a hacer porque tiene que mantener a su hijo. Claro. Entonces, la realidad... La preocupación de los padres pasa principalmente por el tema económico, que le vaya bien económicamente y como que, digamos, en general, ¿no? La tendencia es esa. Después hay padres que ni siquiera alientan, pero la tendencia es esa, como que su hijo esté bien desde lo Hay padres que directamente exigen. Eso, ya eligieron tu camino antes de que nacieras. Y bueno, hay chicos también que piden. Yo tengo algunos pacientes que dicen, a mí lo que me interesa es la plata. Claro. Entonces, yo como estoy estudiando despachante de aduana, porque hay que importar de China y ya está. Claro. Dije, es así nomás. Además es una carrera rápida. Rápida, corta, pero se cree que así nomás. Yo dije, pero escúchame, lleva su proceso, tenés que estudiar. No es, mira, voy a un chinito que me vende la ropita y la traigo y entra por acá y hago plata. Claro. Tenés que estudiar, tenés que saber de leyes, tenés que saber de un montón de cosas. Sí, hay que formarse. Claro. Sí, aparte cada vez están complejizando más carreras ocupaciones que antes por ahí no había estudios, empieza a haber visitador médico, por ejemplo, que hay más lugares seguros. Antes uno no estudiaba para eso, ahora se estudia. Martillero. Claro. Y lo que decías, ¿no? Esto del padre, seguir tal cosa, porque sí, muchas veces los padres hablan desde los deseos incumplidos de ellos, ¿no? Como claro, totalmente. Eso, bueno, estudiá que yo no estudié. Siempre. Viste que Freud decía que el narcisismo es herencia del narcisismo de los padres, que lo que ellos no pudieron, completar lo que te lo encajan a vos como una mochila y te dicen, no quiero que vos pases lo que yo pasé desde el lugar amoroso, yo qué sé, te cagan la vida. Vos tenés que seguir el linaje, si somos médicos acá tenés, y aparte ya tenés la clientela, tenés el consultorio, en ese caso todo. Tampoco tenés que decidir tu vocación porque ya está decidida. Y esto que venían planteando también en relación a las universidades, en la escolaridad, que yo también un poco lo trabajo porque, digamos, estas ideas que van surgiendo en relación a anticipar un poquito estas cuestiones. Por ejemplo, me parece que en el ámbito escolar está buena la idea desde el papel del profesor, en que cada disciplina, cada materia,
tenga una aplicabilidad a lo que es una ocupación. Es decir, porque a veces enseña profesor biología, pero por ahí no enseña como una práctica en relación a, bueno, ¿para qué sirve la biología? Sería. Claro, podemos ocuparnos, trabajar de esto. O para qué sirve la historia, o para qué sirve la química, para qué sirve la matemática. Como tomarse. Práctica. Sí, lo que pasa es que esto obviamente tendría que ser como un plan más. Sí. Tendría que tener ganas de trabajar la gente, que no es el caso. Pero tendría que ser algo más dentro de una currícula política, ¿no? Porque... hablemos entonces, ya que estamos en este tema, de las tecnologías, si nos ayudan o no a la orientación vocacional. Bueno, a ver, yo estuve averiguando, encontré, por ejemplo, sí y no, depende, porque tienen como que caen en el mismo problema de las tecnologías. Ajá. O sea, yo encontré, por ejemplo, en el 2003, que el SOBI, que es el Sistema de Orientación Vocacional, que lo hicieron unos psicólogos argentinos, creo que en la provincia de Santa Fe, si mal no recuerdo, que era, digamos, un software donde era un cuestionario donde te arrojaba un área de interés y después, dentro de esa área de interés tenías carreras y vos podías indagar y te explicaba qué era cada carrera y qué podías hacer y todo eso. Con lo cual, claro, parecía muy práctico y todo, pero ¿qué pasa? Cae el mismo problema de la tecnología. Esto es en el 2003, con lo cual, ¿cuál era la pregunta anterior? Hay muchas carreras que ya no existen, hay carreras nuevas, entonces la tecnología avanza tan rápido que los avances tecnológicos también quedan en desuso muy rápido. Claro. Ese es el problema que tiene también, es como un... Pero a lo mejor está bueno como idea, si vos lo alimentás y lo actualizás. Por ahí, por ejemplo, ¿no? A veces yo lo que hago en las prácticas es, tomamos nada más la parte del cuestionario que arroja un área de interés y después hay una página de internet, creo que es guía de carreras, así que actualizan todas las carreras. Vos pones una carrera y te arrojan todo el país donde la puedes hacer, cuántos años, digamos, mucha información de lo que se puede hacer con la carrera y que sería algo más actualizado, pero ya no con el software informativo de las carreras. Excelente. Pero bueno, no pasa un poco esto, el tema del uso tecnológico, ¿no? Excelente. ¿Qué pasó un día como hoy, Pablo? Sí. Un día como hoy se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Hepatitis tipo B y tipo C. Ajá. Con el objetivo de concientizar a los ciudadanos sobre esta enfermedad, qué bueno, ya que a la larga puede generar cáncer de hígado o cirrosis. Claro, qué bueno. ¿Y desde cuándo es este día? La verdad que no tengo la información. ¿Y tampoco por qué? El por qué es para hacer concientizar a la gente. ¿O a partir de qué se instaló ese día? No, eso no lo tenemos. No tenemos. Bueno, está bueno, pero está bueno poder tomar conciencia, porque se habla mucho del VIH, por ahí demasiado, hay como mucha info generalizada, pero no de estas infecciones de transmisión que son prevenibles, sobre todo sexual, que son tan o más complicadas y complejas y letales como lo es el VIH, así que estar como alerta a estas cuestiones. En otro momento se hacían campañas y se trabajaba mucho sobre eso. En este momento no se hace nada. Pasó al como se puede, pasó de moda. Pasó de moda. Excelente. Otras noticias. Vamos a 2 pistas más del enigmático. Hoy está complicado, che. Está complicadito, ¿no? 2 pistas más del enigmático. Después vamos a conocerse y crecer, Chave, y discapacidad y vocación. A ver. Bueno, tenía 53 años en el momento de su muerte. Falleció hace 110 años. Tenía ideas filantrópicas y altruistas, luchaba por la paz y contra la mentalidad mercantil de la sociedad, ajá, buscando combatir las injusticias sociales. Y en sus aulas buscaba iniciar una revolución social para oponerse al capitalismo, que era el principal responsable de las injusticias sociales, según él. Bueno, ya tenemos un montón de pistas, ya lo tenés que saber, así que anda compartiendo. Si adivinaste quién es, compartí por las vías que quieras y a ver después te contamos qué te ganas. Acá salen preguntas. A ver. Las pelis que está filmando el invitado de hoy, sí, ¿son films noir? ¿Hay mujeres desnudas? Film noir. Claro. ¿No tiene respuesta? No. Desnuda el inconsciente. No, todavía no. Lo que pasa es que todavía no llegamos al capítulo de sexualidad. No llegamos. No llegamos todavía, quiere decir que no.
Mejor dicho, no quiere decir que no, es un todavía no en el tiempo, perfecto. Ah, excelente, o sea que podría tener. De los paisajes. Bueno, mira, ahí salen con el 2x1 de las entradas estas que vendía de la profe. A lo mejor la convoca la profesora, qué sé yo, viste, tiene unas ocurrencias tremendas. Bueno, vamos a conocerse y crecer, Chávez. Sí, esto que ha escrito nuestra amiga Alicia Barraceta y que... ¿Cuándo va a venir, Alicia? Ya la estamos invitando. Bueno. Sí. Al nacer somos seres absolutamente dependientes, pero también totalmente perceptivos. Rápidamente advertimos que debemos adaptarnos al entorno para poder sobrevivir, ya que deberá pasar bastante tiempo hasta que podamos valernos por nuestros propios medios. Y ese niño que somos se acomoda a los requerimientos familiares como aprendizaje para una adaptación social que sobrevendrá más adelante. Sin embargo, siempre queda en nuestro interior un niño libre que reclama su derecho de vivir la vida como su esencia le pide. Y es ese niño el que nos habla cuando, ya mayores, sentimos que algo nos falta. Esa esencia humana, este ser espiritual, es lo que nos constituye como personas. Un ser con autoconciencia, es decir, con capacidad de poder pensar y pensarse. No se trata solo de reflexionar respecto de la vida, sino de reflexionarnos, y esa capacidad no es estática, sino que nos pensamos, para ver qué nos pasa, para mejorar, para desarrollar nuestra libertad y para cambiar, si así lo deseamos. De eso se trata el camino del autoconocimiento. Cuando registramos lo que pensamos y sentimos, cuando analizamos nuestros rasgos de comportamiento y tomamos conciencia de todas nuestras partes funcionales y disfuncionales y aceptamos el reto de trabajar para fortalecer lo positivo y alejar lo que nos daña, estamos empezando a crecer. La vida es un gerundio permanente. Saber cómo vamos siendo a medida que nos desplegamos en el mundo a través de nuestros roles conforman nuestra identidad. Ese saber quiénes somos y cómo somos nos lleva a saber qué buscamos y qué necesitamos para satisfacer la demanda de ese niño interior que nos pide ser feliz. Si no sé lo que busco, no entiendo lo que encuentro. Así de simple. Qué bueno, muy bueno. Lo importante que es conocerse. Yo no me canso de leer esto que escribió Alicia. Y que tiene mucho vínculo con lo que estamos trabajando. Claro, justamente, claro, qué bueno, excelente. Bueno, gracias Alicia Barraceta. Gracias Alicia Barraceta, vení pronto, Alicia, te esperamos. Bueno, buenísimo. Leandro, me gustaría, yo sé que vos tenés una larga trayectoria en temas de discapacidad, personas con discapacidad. ¿Cómo engancha esto con las decisiones de una vocación, de una ocupación, de una profesión? ¿Cómo es en tu experiencia? Sí, no podía faltar, ¿no? Porque claro, tal cual. Teníamos que tocar la temática. No, lo que sí es cierto, por ejemplo, en el país hay un 10% de las personas con discapacidad que trabajan. Esa es la estadística. Excelente. Que es más o menos de todas las personas con discapacidad. Y obviamente ese 10% generalmente son discapacidades motrices. Y que, digamos, con lo cual no dejas un 90% por fuera de lo que es el sistema de trabajo. Si vos tenés en cuenta que Freud definía la salud mental como la capacidad de amar y trabajar, entonces no, si le sacás el trabajo a una persona es como decís, bueno, la anulas. Y sí. Claro. O por lo menos la aplastás en su creatividad, en su potencia, ¿no? Sí. Como decía ahí. Y sí, porque el trabajo, digamos, para una persona es esta relación, ¿no? Que tiene... En general la persona tiene una relación contradictoria con el trabajo, ¿no? Como que religiosamente el trabajo comenzaba siendo un castigo, ¿no? Cuando la religión lo toma como un castigo del pecado, entonces no le dice a Adán, bueno, tenés que trabajar ahora. Y también religiosamente, ¿no? Rezan a San Cayetano, por ejemplo, para conseguir trabajo. Hoy no sabemos a quién rezar. Tenemos que incorporar nuevos santos. y digamos, en realidad, el tema con discapacidad, mucho también se encuadra dentro de lo que es el beneficio secundario que puede, ¿no? tener una persona con discapacidad. En el sentido, yo decía, bueno, la mayoría de las personas que con discapacidad que trabajan son discapacidades motrices,
son las que, digamos, ya por la década del 60, Estados Unidos realizaron un movimiento en función de ellos de tener derechos y garantías por sentirse, ¿no?, como en menos, como en desventaja, a los cuales tener como unos beneficios, ¿no? De ahí, bueno, que se empezaron a realizar tratados, ¿no? Y encontramos hoy en día lo que están esto, las pensiones, claro. Bueno, no sé si siguen quedando, pero bueno, hasta hace poquito era así. Pero bueno, esta cuestión, ¿no?, como de sentirse en falta y tener una compensación por esto. Digamos, el dilema ahí, en todo caso, es bueno que eso no caiga en un beneficio secundario de la enfermedad. Tal cual. ¿No? Es decir, bueno, digamos, me parece que tiene que haber una política en función, obviamente, de integrar, ¿no?, en ocupaciones a personas con discapacidad, obviamente que, digamos... Y pensar que la persona con una discapacidad, que puede ser en el área motora, en el área intelectual, en donde fuera, no importa, que tiene otras potencialidades. Seguramente hay cosas que no puede escuchar bien, ver bien, caminar bien, lo que fuere. Pero hay un montón de cosas que sí puede hacer. Sí, es que claro, por ahí está bien tener en cuenta qué es lo que podría hacer y en tal caso pensar en esas vocaciones, profesiones, orientaciones, por ahí, digamos, ¿no?, en oficios, que sean adaptadas, ¿no?, a lo que puede. Es perfecto lo que decís, porque vos no tenés que ver la limitación. Hay que ver el potencial, lo que tiene. Mira, yo una vez, y este sería un caso como emblemático que cerraría esto, en relación a que yo trabajé con una paciente que tenía distrofia muscular progresiva, lo único que movía a ella era la cara, o sea, podía hablar, movía los ojos, la cara, y el dedo pulgar y el índice. Ajá. Después nada más, porque obviamente no tenía ninguna funcionalidad del cuerpo. Y trabajaba. Excelente. Ella con el pulgar giraba la bolilla del mouse. Excelente. Y con el índice cliqueaba. Tenía un teclado virtual y cargaba base de datos para estudios contables. Mira Stephen Hawking. Bueno, y me estoy acordando de Iván, ¿no? Iván cuando vino la mamá la otra excelente semana, programa. Lo que quiere hace estudiar. 2 semanas, sí, hermoso. Con parálisis cerebral. Igual ahora con esto que dijimos ya le sacaron todas las pensiones. Ya... Con esto pero él quiere seguir estudiando en la facultad, con lo que le costó estudiar, está en la OR, pero lo que quiere seguir tiene que ver con las tecnologías que a él lo habilitan para que se pueda comunicar. Claro. Quiero nombrar a Emiliano Naranjo también, que ha participado en varias oportunidades por teléfono. Él también es una carrera universitaria, después no le permitían ejercer como profesor porque era discapacitado, de una cosa, viste, incoherente realmente, así que un gran abrazo a Emiliano. Estamos terminando el programa de hoy, que se nos voló realmente. Vamos a develar el enigmático, Lena. Un momento, dice que acá salen que están haciendo trampa. A dice, ver, ¿por qué? ¿Cómo se recibió de abogado en 1881 si nació hace 110 años? No, murió hace 110 años. Murió hace 110 años. Sí. Bueno, murió. ¿Qué otro tema tenemos? ¿Qué otra pista? Bueno, su libro, publicado en el año 1909, es considerado un año luego de su muerte uno de los más importantes en su campo. Y ahora ya está, Sí, lo decimos. ¿El libro o el nombre? No. A ver. Creó un método tripartito. A ver. ¿No? ¿Tripartito? Bueno, y ya lo digo. Es considerado el padre del asesoramiento vocacional. ¿Quién es? Frank Parsons. Mira vos, qué bueno. Frank Parsons, 1854-1908, es considerado como el padre de la orientación profesional. Parsons elaboró un procedimiento para ayudar a las personas a decidir sobre su futuro profesional. Este consta de 3 partes. Conocerte profundamente a ti mismo. Descubre cuáles son tus aptitudes, habilidades, intereses, recursos, limitaciones y cualidades. Identificar con claridad tus objetivos. Debes tener claro los requisitos y las condiciones para el éxito, las ventajas y desventajas, las compensaciones, oportunidades y perspectivas para las diferentes salidas profesionales. Y por último, contrastar los 2 puntos anteriores, es decir, analizar cómo eres de compatible con los objetivos que te planteas y qué posibilidades tienes de éxito. Mira que simple, tenemos que volver a lo simple de hace como 100 años, 110 años atrás. Excelente. Gente, hemos llegado al final. ¿Qué dices, Salem? Que las personas hipoacúsicas son excelentes para trabajos como el de data entry y similares. Entre otras cosas, sí.
Hemos llegado al final. Leandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer siempre pensar juntos en estos temas tan lindos que traes. Así que bueno, te felicito por el libro y mucho éxito. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un placer. A mí me encanta venir acá. Bueno. Así que siempre encontrarlos acá y bueno, ya saben, cuando se me acabe el área de incumbencias, estaré acá. Al elenco del PRP. Bienvenido. Bueno, muchas gracias al equipo si nos de dejan producción. Estar en radio. Claro, tal cual. Gracias Robert, gracias Lena, gracias Chabela, gracias Cecilia, un beso grandote, un beso grande a Moni también, que nos escucha, nos sigue siempre. Un abrazo grande a Nelson, gracias por las fotos, los pósters tan creativos, tan lindos. Pablo, Nati, Gaby. Y a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación.